Bien, ahí empezó a grabar. Con la parte teórica, yo me confundí, redacté mal la primera parte, pero voy a redactar bien. Pero básicamente, ¿qué les quería mencionar? De las discontinuidades, habíamos hablado que había una que se llama evitable, otra que se llama no evitable, barra esencial. Se suelen denominar muchas veces las no evitables como esenciales también. ¿Cuál es la discontinuidad de tipo evitable? Bueno, es aquella en los cuales los límites pueden ser los límites laterales distintos y que por un lado la función o exista o no exista. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la función valuada, llamemos a este punto A, ¿sí? F de A no existe. ¿Sí? Llamemos a esto B. F de A no existe. Pero si uno hace el límite de x tendiendo a por izquierda o el límite de x tendiendo a por derecha de esta función, va a llevar a un valor b. Por lo tanto, sí existe el límite. Sí, fíjense, si uno hace el límite de x tendiendo a por la izquierda y después hace de x tendiendo a por la derecha, b que va a tender a un valor b. Es decir, que sí existen los límites laterales y no existe el valor de f en a. Eso era lo que yo más o menos quería poner, pero lo definí mal, tendría que haberlo definido mejor, redactado mejor. Porque puede darse el caso de que exista también una función evitable, voy a hacer el mismo análisis con la misma función, de esta forma. Entonces, x y esto es y. Esto es b y esto es c. Entonces, ahora, f valuado en a sí existe y vale c. En este caso existe. Y por el otro lado, los límites también existen y son iguales. X tiende a por la derecha es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda por la derecha, que es igual a b. ¿Sí? Es como este mismo caso, nada más que ahora la función f(a) sí existe y es un valor c. ¿Estamos? Entonces, estos dos casos son de discontinuidades de tipo evitables. ¿Cuáles son aquellas? En los cuales la función f(a) y los límites laterales, ¿sí? Decir que los límites laterales sean iguales, me dice a mí que existe el límite. Entonces, si estos límites laterales son iguales, significa que existe el límite, y como acá son distintos, tanto el límite con la función, ser tan distintos, significa que es evitable. Pero no es una consideración decir que únicamente no exista f evaluada en a, sino que puede existir f evaluada en a y que a su vez sean distintas a los límites laterales, y eso me dice que es una discontinuidad de tipo evitable. Ahora, la no evitable es aquella en que hay un salto de una función donde puede darse el caso que exista f en a, pero que los límites laterales sean distintos. Por ejemplo, una función que haga así, y de golpe venga por acá y haga así. Entonces, fíjense acá, f valuada en este punto, llamémosle 0, es igual a b. Y si uno toma los límites, límites de x tendiendo a 0 por la izquierda, va a ser igual a b. Voy a venir por acá. Pero ahora el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, voy a venir por acá, va a tender a este valor, llamémosle c, igual a c. Entonces, como los dos límites laterales son distintos, los dos límites al ser distintos, estos laterales,
me dice que la función es no evitable. O como le digo, suelen llamarlo como esencial también. Y una función esencial sí es aquella donde los límites tienden a más menos infinito. Donde existe una restricción del dominio, por ejemplo la famosa función f de x igual a 1 sobre x. Esta función tiene una asíntota vertical y horizontal en 0, por lo tanto, esta función me dice que los límites cuando x tiende a 0 por la izquierda son negativos, o sea, menos infinito, y los límites de x cuando tiende a 0 por la derecha son positivos. ¿Estamos? Esto era lo primero de la parte de discontinuidad. Sí. Vamos. Como le digo, quise redactar esto y lo redacté mal. Eso era para el primero. Y para el segundo, sí, le había preguntado cuál era como el concepto de la derivada. Bueno, por un lado tienen que saber que una función sea derivable no me implica o garantiza la continuidad. Ahora, si una función es continua, este, puede llegar o no a ser derivable. Perdón, una función sea derivable implica que sea continua, y no que la continuidad implica que la función sea derivable. Eso es el concepto. Por ejemplo, el de una función con valor absoluto. Hay un punto particular en el cual no es derivable. Yo, en ese caso, en el punto teórico, lo que quería hacer mención es, si yo tengo mi función, un punto A, por acá, llamémosle A esto, que me devuelve B de punto. Bueno, si yo de esta función f de x obtengo un f' de x, o sea, la derivo, y me da una función, y si yo a esta función la evalúo en A, o sea, en este mismo punto, si yo hago eso, si hago el f' de A y me da un valor, un m, este valor m, que me dice a mí que es aquel en el cual en ese punto A yo trazo una línea tangente, y esa línea tangente lo que me dice a mí es el valor en ese punto A me va a determinar la pendiente de esa línea tangente. Esa pendiente me determina este valor. Y eso era básicamente el otro punto teórico que quería mostrarles con esto, que nunca se olviden que la derivada en un punto de cuando yo cuando la evalúo en ese punto A, me da un valor dado y ese valor es la pendiente en ese punto de mi función original. La pendiente tangente de mi función. Una consulta. ¿No? ¿Sí? Había uno de los puntos que decía que, o sea, que la curva era, la función era continua en ese punto. Y también es correcta cuando es derivable. Tanto es derivable. Eh, sí. Ah, entonces le puse mal. Bueno, gracias por la aclaración. Entonces es como que había dos respuestas correctas. Quería poner al revés, en realidad. Bueno, no me di cuenta. Lo redacté mal también. Eh, que si era continuo me implicaba ya la derivabilidad. Eso quería poner. Pero sí, o sea, era como otra. Esa sería otra opción correcta. Ya que la función sea derivable, me está implicando a mí que es continua. Y en una parte, por ahí está bueno también eso, de que sepan que si en algún punto le dicen que la función no es derivable, pero que es continua, ¿sí? Por ejemplo, es la famosa función, que es el valor absoluto de x, valor absoluto de x, esta función es continua, ¿sí? Fíjense que no hay ningún salto, no hay nada, es una función continua. Ahora, esta función no es derivable
en x igual a 0 no es derivable. ¿Por qué no es derivable? Bueno, por un lado por el concepto de derivadas laterales, pero más allá de eso, por la gráfica de la función, uno se da cuenta que no es derivable porque no tiene lo que se dice una curva suave, sino que es más bien un ángulo en ese punto muy agudo, como acá. Como es una B, es un ángulo muy agudo, ¿sí? Entonces, por eso en ese punto no es derivable. Esto es más un análisis gráfico, y está bueno que sepan eso también, que en los puntos en los cuales la función es continua, no es derivable, es por esto. Este es un caso, que se puede haber una función que sea una cosa así. Bueno, esa función es continua, pero tampoco es derivable. ¿En dónde? En este punto. En, no sé, en x igual, llamémosle esto a. Ahí en ese punto no es derivable porque tiene un ángulo muy agudo. Eso uno lo ve gráficamente. ¿Vamos? Bien. Vamos a los ejercicios ahora. Vamos al primero, a este, del límite. Sobre tal. Si yo evalúo este límite, me voy a dar cuenta que tengo una determinación de tipo 0 sobre 0. ¿Por qué 0 sobre 0? Porque el seno de x cuando tiende a 0 es 0, raíz de 1, 1, menos 1 menos, esto es 0, entonces raíz de 1 es 1, 1 menos 1, bueno, de numerador 0, tangente de 0, 0, entonces tengo una indeterminación. Bien, ¿cómo hago para salvar eso? Y bueno, acá como yo tengo raíces, lo que me conviene a mí es aplicar lo que es el conjugado, ¿sí? O sea, de lo que yo tengo con raíces, aplicar el conjugado. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí sacar estas raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo raíz de 1 más el seno de x menos la raíz de 1 menos seno de x sobre tangente de x por la raíz de 1 más seno de x más la raíz de 1 menos el seno de x sobre eso mismo, raíz de 1 más el seno de x más la raíz de 1 más seno de x. Esto que está acá, puedo aplicar diferencia de cuadrados, ¿sí? Por esa diferencia de cuadrados que me dice que a al cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. ¿Y a qué es esto? B que es esto. Entonces, arriba, en el numerador, ¿qué me queda? La raíz de 1 más seno de x, todo esto elevado al cuadrado, menos la raíz de 1 menos seno de x, todo esto elevado al cuadrado, sobre tangente de x por esto que está acá. David, Esto es menos. ¿Sí? ahí abajo no es 1 más seno de x más 1 menos seno. Acá. Sí. Se me corregí. Sí, Ah, era eso. listo.
Después si me di cuenta y lo corrí. Más 1 menos. ¿Estamos? Acá había un por. Bueno, esto que está acá, como está elevado al cuadrado, y esto es una raíz, que me está afectando a todo esta suma, puedo cancelar. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda en el numerador? El numerador me queda 1 más seno de x menos 1 menos el seno de x. ¿Estamos? Este menos me va a cambiar a este 1, bueno, dividido todo esto que tengo acá. ¿Sí? No lo voy a escribir todo, pongo un asterisco nada más. ¿Sí? Dividido todo esto. Esto que está acá arriba, este negativo me afecta a este 1, entonces tengo 1 menos 1, 0. Y este negativo me afecta a este, y me queda igual a seno de x más seno de x es 2 por seno de x. Igual a 2 por el seno de x. Sobre, bueno, todo eso que tenía. Ahora bien, fíjense, voy a borrar acá arribita. Y tangente de x, yo lo puedo expresar como seno de x sobre coseno de x. ¿Estamos? Entonces, esto que estaba acá es lo mismo que 2 por el seno de x sobre tangente de x, dijimos, seno de x sobre coseno de x por la raíz de 1 más seno de x más la raíz de 1 menos seno de x. ¿No? Igual, esto se me cancela con esto que está acá yo lo puedo pasar al numerador, entonces me queda 2 por coseno de x sobre la raíz de 1 más seno de x más la raíz de 1 menos seno de x. Igual. Si ahora yo aplico el límite, ¿sí? ¿Qué obtengo? Si aplico el límite, tengo 2 por el coseno de 0 sobre la raíz de 1 más el seno de 0 menos, perdón, más 1 menos el seno de 0. Seno de 0 es 0, ¿sí? Entonces me va a quedar, bueno, vamos por parte, me queda 2 por 1. Coseno de 0 es 1. Esto que está acá me queda raíz de 1 más raíz de 1, porque el seno de 0 es 0. Esto que me queda, 2 arriba, esto es 1, más 1, 2, igual a 1 entonces. Entonces ese límite es igual a 1, ¿no? Vamos, no sé si alguien se perdió, si todos me siguieron. Voy directo al otro límite. Límite de x tendiendo a infinito de 1 menos 2 sobre este x al cuadrado a la 5x al cuadrado. Si yo evalúo este límite, ¿qué obtengo? 2 sobre infinito al cuadrado es un infinito. 2 sobre infinito, este es un infinito positivo. Bueno, 2 sobre infinito positivo, me queda 0. Entonces me va a quedar 1. Y acá 5 por infinito al cuadrado es infinito, entonces esto me queda 1 elevado a infinito. Que es una indeterminación. ¿Cómo salvo yo este tipo de indeterminaciones? Y tengo que hacer un pequeño juego acá, para hallar y ver que esto va a ser el número de Euler elevado a algo.
o el número neperiano. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo siguiente, yo sé que el límite de x tendiendo a t, voy a llamar de 1 más, perdón, de t tendiendo a infinito, de 1 sobre t elevado a la t es igual al número de Euler. ¿Sí? Esto es un límite notable. Entonces, voy a hacer aparecer esto ahí adentro. ¿Cómo hago eso? Y lo que hago es igualar esto con esto. Entonces, así luego va a aparecer esto ahí. Bueno, hagamos eso. 1 sobre t igual a menos 2 sobre x al cuadrado. De acá, ¿qué hago? Despejo x al cuadrado. X al cuadrado igual a menos 2 por t. Y esto que está acá, lo voy a meter ahí. Cosa que, fíjense, me queda 5 por menos 2 por t es igual a menos 10 por t. ¿Vamos? Esto que está acá, lo reemplacé ahí. Me quedó eso. Y ahora, esto que está acá, si yo tomo los límites de esto, porque yo tengo que ver que todo me coincida, pero voy a separar. Yo tengo que ver, porque acá el límite es x tendiendo a más infinito, y acá yo estoy diciendo que t tiene que tender a más infinito. Entonces, voy a corroborar eso. Si yo tomo este límite de esta función, si yo hago el límite de x tendiendo a infinito de x al cuadrado, y esto va a ser un número muy grande, entonces de este lado lo mismo, o sea, menos 2 por t va a ser lo mismo que decir de tomar del límite de t tendiendo a infinito. ¿Vamos? A lo que voy es que decir que el límite de x tendiendo a más infinito acá, yo puedo hacer análogo por esta ecuación a decir que t tiende a un más infinito. Si hago el cambio de variable, entonces puedo aplicar esta propiedad. Entonces ahora volvamos a esto y a ver cómo nos queda. Dijimos entonces que menos 2x al cuadrado, 1 sobre t. Bueno, ya el límite va a ser de t tendiendo a infinito. 1 menos 2 sobre x cuadrado es 1 sobre t. Ahora, x al cuadrado, me dimos cuenta que es menos 2 por t, y cuando lo reemplazo acá, obtengo menos 10 por t. Y esto que está acá, es lo mismo que hacer 1 más 1 sobre t, elevado a la t, todo esto elevado a menos 10. Gaby, ¿Sí? ¿puedes volver a explicar cómo hiciste para que menos 2 sobre x al cuadrado sea igual a 1 sobre t? Yo lo que hago es hacer un cambio de variable. ¿Por qué un cambio de variable? Porque de esa forma me es más fácil analizar la función. Lo que yo hice es, che, hay un límite notable que me dice que cuando t tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre t elevado a la t, ¿sí? Esto es igual al número de Euler, al neperiano. Va a ser igual al número e. Como yo sé esto, pero yo lo que obtengo es esto, entonces yo digo, bueno, hago un cambio de variables para que lo que yo tenga acá se me transforme en esto. ¿Y cómo hago? Me voy fijando en la parte de esta ecuación. Por un lado, acá tengo un 1, acá tengo un 1. Listo. Ahora, necesito esto, 1 sobre t. Bueno, entonces, esto que está acá, ¿qué tiene que ser? Y tiene que ser todo esto, menos 2 sobre x cuadrado. ¿Qué es esto? Es la primera igualdad que yo planteo. Entonces ya formé esto. ¿Sí?
Ahora me falta que aparezca el número t acá arriba. ¿Y cómo hago eso? Y acá tengo 5 por x al cuadrado. Entonces tengo que ver cuál es la analogía entre t y x al cuadrado para reemplazar acá. ¿Y de dónde sale eso? Y de esta ecuación. Yo acá hago despejo x al cuadrado y lo pongo en función de t, para de esa manera, ahí sí, venirme acá y colocar todo en función de t, porque acá yo en definitiva lo que quiero hacer es independizarme de x y ponerlo todo en función de t. Entonces reemplazo este x al cuadrado, que me dio menos 2 por t, lo reemplazo acá, este menos 2 me multiplica el 5, me queda menos 10 por t, y eso lo meto acá. Y eso que está ahí es lo mismo que esto, elevado a la menos 10, entonces yo aplico el límite a esto que está acá adentro, me da el número e elevado a la menos 10. Que bueno, esto es lo mismo que 1 sobre e a la 10. Y esa era la opción correcta. ¿Se entendió? Es una forma. Hay otras formas. A mí me gusta cambiar variable. Hay algunos que directamente ponen acá menos 2 y esto lo pasan acá abajo y ya está. Es otra forma también. Bien, vamos a la derivada. Bien, función f de x igual a e a la 3x sobre 5 más logaritmo neperiano del coseno cuadrado de x sobre 2 a la menos 3 por x. ¿Vamos? Bien. Esta función yo la puedo considerar como g de x más h de x, ¿sí? Entonces, si yo derivo f' de x, es lo mismo que derivar g' de x más h' de x. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es g de x? Es igual a e a la 3x sobre 5. Si yo derivo g' de x, ¿qué obtengo? Por un lado, el 1 sobre 5 es algo constante, no me interesa. Lo que tengo que hacer es derivar e a la 3x. ¿Cómo es la derivada de e a la x? ¿Sí? Directamente es, voy a ponerlo así, de forma generalizada, se dice que si i es igual a e a la u, entonces i' es igual a u' por e a la u. Esta es una forma generalizada. Entonces, e a la 3x va a ser u', que u es 3 a la x, entonces va a ser 3 por e a la u, es decir, e a la 3x. Y ahí ya estaría. E' de x es esto. 3 quintos por e a la 3 de x. ¿No? Esta cortita fácil. Bueno, ya tengo g' de x, me falta h' de x. ¿Vamos? Voy a anotar por acá, por las dudas. 3 quintos de e a la 3 de x. Bueno, h' de x, como ustedes verán ahí, es una función que es una fracción. Por lo tanto, tengo que aplicar una reglita. Entonces, h' de x, ¿qué va a ser? Va a ser
el denominador, perdón, el numerador sin derivar, que es el numerador, es L logaritmo neperiano del coseno cuadrado de x por esto derivado. ¿Estamos? ¿Y cómo era la derivada de eso? A ver, que no me acuerdo muy bien. De e a la x. Bien. De forma generalizada, si es igual a la u, entonces i' es igual a u', por a, por el logaritmo neperiano de a. A ver si estoy escribiendo bien. Elevado a la u. Entonces, si i es a la u, donde u, recordemos, es una función, i' es u' por a la u por el logaritmo neperiano de a. Entonces, hagamos eso. En este caso, yo tengo a es 2, ¿sí? Y u es menos 3 por x. Entonces, primero, u', ¿qué es? U' es menos 3, ¿no? O sea, la derivada de menos 3 por x es menos 3. Entonces, menos 3, ¿sí? Eso es u' por a la u por 2 a la menos 3x por el logaritmo neperiano de 2. ¿Vamos? De 2. Bien. Menos el denominador sin derivar por el numerador derivado. ¿Y el numerador derivado cómo sería? Bueno, habría que aplicar la regla de la cadena. Si yo digo lo siguiente, voy a poner a igual al logaritmo neperiano de b. ¿Y b qué es? Y b es coseno cuadrado de x. O mejor, sería que es b, b es c al cuadrado. ¿Y qué es c? C es el coseno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A' es 1 sobre b por b'. B' es 2 por c C'. Y C' es coseno de x. Si mal no recuerdo, era seno de x, solo la derivada. Entonces ahí empiezo a meter uno en otro. Entonces, ¿qué obtengo? C' es el seno de x. Bueno, sé que era coseno de x. Entonces, coseno de x por el seno de x. Ya tengo b', lo meto acá. Entonces digo, bueno, ¿qué era? Gaby, ¿Sí? la derivada de coseno es menos seno. Menos seno, gracias. Gracias, entonces esto es menos. Esto es coseno cuadrado de x. Estamos porque ¿qué es b? B es c al cuadrado y c al cuadrado es coseno cuadrado de x. Por b', bueno, es 1 sobre esto, entonces b' es esto, es menos 2 coseno de x por el seno de x. Fíjense, coseno cuadrado se me va con este, me queda seno sobre coseno de x, eso es tangente de x. Por lo tanto, esta derivada, o sea, a', que es a', es derivar esto que está acá arriba, el numerador. A' es directamente menos... Gaby, ¿no ¿Sí? sería 2 por coseno de x por menos seno de x? Puse un menos acá. No, pero sería en el seno, porque ahí sería 2 coseno. El menos seno sería en el c'. Ah, está bien. Vale, lo pongo. Menos
Pasa que acá vos estás multiplicando, esto es positivo, o bueno, depende de x, pero haced de cuenta que esto es positivo por algo que es negativo, directamente es el producto de algo que es negativo. No sé si me explico. Por eso es lo mismo poner acá un menos que poner ahí. Porque estos son multiplicaciones. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda menos 2 por tangente de x. ¿Por qué tangente de x? Porque tengo seno de x sobre coseno de x. ¿Vamos? Y bueno, este menos con este menos, directamente se me hace positivo. Y este menos de acá me implica que toda esta multiplicación es negativa. ¿Vamos? No lo voy a poner, pero es para que lo sepa nada más, que si uno quiere seguir operando, puede seguir resolviendo un poquito más. Y abajo, ¿qué tengo? Que es el denominador elevado al cuadrado. Es decir, 2 a la menos 3x elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo que hacer 2 a la menos 6x. ¿Sí? Esto que está acá entra acá como exponente y me queda menos 6x. Y esa es la derivada de toda la función. O sea, f' de x es igual a 3 quintos de e a la 3x más todo eso que está ahí adentro. ¿Vamos? Por eso le digo, era una función muy larga, por eso no lo puse como opciones en el simulacro, porque realmente era muy largo. David, ¿Sí? e sobre 5 elevado a la 3x, la derivada de eso no sería, como es una constante, 0. No, porque e está elevado a la 3x. Esto no es un número. Esto es una función. E a la 3x es una función de tipo incremental. ¿Me explico? Sí, pensé que se podía hacer esa regla de derivación del exponente cuando la e era una x. Claro, la e acá es un número. La e sí es un número. Pero es un número elevado a la 3 por x. En definitiva, esto que está acá es lo mismo que cuando yo apliqué esta propiedad. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Fíjense, esto que está acá es e por, bueno, e a la esto por la derivada de lo que tengo acá arriba. Esto que está acá arriba es una función, ¿sí? Esto que está acá, esto no es un número, es una función. Depende de los valores que yo le doy a x, el valor numérico que obtengo. Por lo tanto, es una función. Por lo tanto, la derivada de esto no es la derivada de una constante, no es cero. Como esto es una Ah, función, está bien. Gracias. como le digo, como esto es una función y esto es un número, o sea, nunca se olviden que e es 271. Como esto es un número, esto que está acá es análogo a lo que apliqué acá para derivar esto. La derivada de e a la 3 de x, ¿cuál era? Era e al elevado a lo mismo por la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Entonces por eso me quedó 3 sobre 5. Y análogo a esto que está acá es la derivada de 2 a la menos 3 por x es, por un lado, la derivada de lo que tengo acá arriba, que es menos 3 por x, que es menos 3, por esto elevado a la menos 3 por x, por el logaritmo neperiano de 2. ¿Qué sucede? Si este que está acá es e, fíjate que sería e a la menos 3 por x por menos 3 por el logaritmo neperiano de e. Y el logaritmo neperiano de e es 1. Entonces, esto que yo hice acá es lo mismo que hacer acá, pero acá no se coloca el logaritmo neperiano de e porque eso es 1. Pero esto y esta derivada es la misma. Bien. Bueno, vamos a la última derivada. Acá hay que aplicar derivación logarítmica. 95.
es raíz del seno de x al cuadrado, si mal no recuerdo, a la cuarta. La cuarta elevado a tangente de x. Bien. Cuando tengan esta función, lo que tienen que hacer es acordarse de lo que es, derivación logarítmica. ¿Y qué sería? Sería hacer el logaritmo de y igual al logaritmo de todo eso, de la raíz del seno de x a la cuarta, elevado a tangente de x. Por propiedad del logaritmo, esto que está acá pasa, bueno, el logaritmo, el argumento es todo esto. Pasa a multiplicar al logaritmo, entonces eso me queda como logaritmo neperiano de y igual a tangente de x por el logaritmo de la raíz del seno de x a la cuarta. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Derivo esto, este lado de la ecuación, y derivo este lado de la ecuación. La derivada de este lado de la ecuación tengo, por un lado, esta función que llamémosle g de x, y esta otra h de x. Entonces, como es el producto de dos funciones, ¿qué me dice la regla? Que es la derivada de esto por esto sin derivar, más esto sin derivar por esto derivado. Entonces, vamos a hacer eso. Por un lado, este lado de la ecuación, si yo lo derivo, me queda y' sobre 1 sobre i igual a lo que les había comentado, la regla esta. Entonces, la primera función derivada, tangente de x, si mal no recuerdo, es 1 sobre coseno cuadrado de x. A ver si era así. Esta justo no me acuerdo de memoria. Sí, es eso. Por la segunda función sin derivar, que es logaritmo neperiano de la raíz del seno de x elevado a la cuarta. Más esto sin derivar, que es tangente de x, por esto derivado. Para derivar esto, nuevamente vamos a recurrir a la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué nos va a decir la regla de la cadena? Y la de siempre. Vamos a poner un par de variables y ir derivando. Entonces, primero que yo digo es C, vamos a poner como A igual al logaritmo neperiano de B. B es igual a la raíz del seno de x a la cuarta. Sería la raíz de C, nada más. C es igual al seno de D. Y D es igual a x a la cuarta. Entonces ahí hago lo mismo. A' es igual a 1 sobre B por B'. B' es igual a 1 medio por C a la menos 1 medio por C'. C' es igual a coseno de D por D'. Y D' es 4x al cubo. Y ahí voy metiendo. Entonces, ¿qué obtengo acá? Coseno de x a la cuarta por 4x cubo. Les meto esto ahí. ¿Qué me queda? Coseno de x a la cuarta por 4x al cubo sobre 2 por c a la raíz de c, que era c, era el seno de x a la cuarta. ¿No? C era el seno de x a la cuarta. Y eso lo vuelvo a meter acá arriba, entonces A', mira acá, que A' ya es toda la derivada. A', ¿qué es? Sería coseno de x a la cuarta por 4x al cubo
sobre 2 por raíz del seno de x a la cuarta por b. ¿Y qué es b? B es la raíz de c, que es c, la raíz de, lo mismo, la raíz del seno de x a la cuarta. Y fíjense, bueno, esto que está acá, yo si quiero lo puedo simplificar un poquito más, porque tengo seno de x a la cuarta, raíz por raíz del seno de x a la cuarta. Esto que está acá es como hacer directamente al tener la misma base, se suman los exponentes que son 1/2 y 1/2, entonces me queda seno de x a la cuarta. Y seno de x a la cuarta, o coseno de x a la cuarta sobre seno de x a la cuarta, es lo mismo que 1 sobre tangente de x a la cuarta. O sea, lo que voy es que esto yo lo puedo expresar de otra forma, un poco más simple. No hace falta, pero para que sepan que siempre la matemática se puede simplificar. Pero en definitiva, fíjense, que lo voy a hacer, eso lo voy a simplificar ya. Voy a hacer y' es igual a 1 sobre i, y que era i, hay que acordarse que i era nuestra función original, sin aplicarle el logaritmo, sin aplicarle nada. ¿Cuál era? Y era la raíz del seno de x a la cuarta, todo esto elevado a la tangente de x. Por, si esto vamos a multiplicar, ¿a qué cosa? Toda esta suma. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo neperiano de la raíz del seno de x a la cuarta sobre coseno cuadrado de x más la tangente de x por, nuevamente les digo, yo acá lo que voy a hacer es este seno de x a la cuarta y este que tengo acá, es lo mismo que me quede seno de x a la cuarta. Y coseno de x a la cuarta, si lo meto acá abajo, me queda seno sobre coseno es tangente. Entonces me queda eso. Me va a quedar abajo únicamente 2 por la tangente de x a la cuarta. Y ahí termino. Esa es mi y' derivada. ¿Vieron que no era tan largo? Bueno, si tienen dudas, preguntas, recién veo el chat. Una pregunta. Sí. ¿Podrías volver a explicar cómo se deriva el logaritmo neperiano del coseno al cuadrado de x? Eso siempre Sí, eso. variables. A es igual al logaritmo neperiano de b. B a qué es igual, lo que tengo adentro de mi logaritmo, o sea, coseno cuadrado de x. Voy a poner como c al cuadrado. S es coseno de x. Bien. Hago reemplazos de variables, donde fíjate, si yo a c lo pongo acá como coseno de x, ¿qué me queda? Coseno cuadrado de x. Eso es b. Y si b lo vuelvo a meter acá, me queda el logaritmo neperiano del coseno cuadrado de x. Me queda eso. Sí. Entonces, con estas variables, que son más fáciles de identificar las derivadas, me tengo que acordar una sola cosa, de que esto A' es 1 sobre b, o sea, derivé esto en función de b, y después le tengo que multiplicar siempre b'.
Entonces hago B', aquí es la derivada de esto respecto de C, es 2 por C', no hay que olvidarse de C', y acá C' es igual a menos seno de X. Voy metiendo uno en otro, la cadena, y ahí sale. Bien. ¿Entendió? Sí, sí. No te escucho muy convencido, pero bueno, es cuestión de hacer estas variables No, derivadas. no, sí, se entendió, se entendió. Vamos, bueno, si no tiene ninguna otra duda, consulta. Corto ahora.